Se abre la sesión. El acta de la sesión quinta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión sexta ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No tenemos documentos para la cuenta. No hay cuenta. En varios, no hay varios. Bien. Esta sesión tiene por objeto abocarse al cumplimiento de su mandato y que tiene por objeto recabar información sobre el funcionamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor, en particular en relación con los fondos públicos que maneja y la supervisión de los organismos de acogida y atención integral al adulto mayor. Como la Seremía de Salud ha tenido mucho que ver con este tipo de problemas y fundamentalmente con la fiscalización del establecimiento de la larga estadía Cordillera ubicada en Puente Alto, y que es el tema de la controversia, hemos acordado invitar entonces al Seremi de Salud de la región metropolitana, el señor Carlos Aranda Pinos, y al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de La Granja, señor Felipe del Pin Aguilar. Tengo entendido que el alcalde no ha respondido y no está presente, por lo que yo voy a ofrecer la palabra entonces directamente al señor Carlos Aranda Pinos, que tengo entendido viene acompañado por Carolina López, jefa de prensa de Seremi Salud, por Luisa González, jefa del subdepartamento de profesiones médicas. Toma asiento toda la comitiva que se siente acá adelante. Jacqueline Ángel, abogada del departamento jurídico, por si tienen que agregar algo ustedes. Y Gabriela Torres, abogada hay dos. Gabriela Torres, también abogada del departamento jurídico. A ustedes seguramente, a ustedes les llegó una minuta respecto del tema, las interrogantes y todos los problemas que se han suscitado respecto de este establecimiento de larga estadía. Situación que nosotros estamos procurando aclarar. Aquí ha sido mencionado la Seremía de Salud en varias oportunidades, por lo que nosotros queremos saber cuál ha sido el rol fiscalizador que ha tenido la Seremía de Salud del área metropolitana, de la región metropolitana. Tiene razón. Por allá tenemos al director del Senama, don Rubén Valenzuela. Puede sentarse acá, don Rubén, cuando quiera. Y él va a estar con carácter de observador, por si acaso hay que hacer alguna consulta. Muy bien. Entonces quiero ofrecerle la palabra a Juan Carlos, por favor. Ahí prenda el micrófono. Gracias. Muy buenos días, honorables diputados. Agradezco la oportunidad de poder compartir las actividades que hace la Seremi de la región metropolitana. Y si me permite, voy a presentar una pequeña resumen de lo que hace la Seremi de Salud para mejor ilustrar. Los establecimientos de larga estadía están regidos por un decreto supremo y su funcionamiento requiere una autorización sanitaria. Este proceso se llama formalización y define las condiciones del funcionamiento, que voy a explicar a continuación. Porque las condiciones de funcionamiento que están definidas son fiscalizadas posteriormente. Es decir, todo lo que debe hacer queda establecido previamente, se autoriza y después nosotros realizamos una fiscalización para ver si eso que se autorizó se está cumpliendo. Más algunos otros aspectos que son funcionales, que no se pueden conocer antes de que esté en operación este ELIAN.
Y los elementos de la fiscalización se refieren a infraestructura, equipamiento y personal, en general, básicamente. La próxima. Para ilustrar lo que se trata de esto, de equipamiento, como son veladores, camas, señalética, timbres de llamado de los adultos mayores, extintores, campanas de cocina, guardarropa. Es una serie de condiciones que establece el reglamento sanitario que deben cumplir estos establecimientos y que nosotros fiscalizamos posteriormente que estén operativos. ¿Ah? Están operativos. La próxima, infraestructura, servicio higiénico, cocina, almacenamiento, pisos antideslizantes, recepción, almacenamiento de ropa sucia, lugar para clasificar y guardar ropa limpia, dispositivos transitorios de almacenamiento de basura, son los elementos principales. No son el 100%, pero para que se tenga una idea de que todo esto tiene que estar normado. Y respecto de personal, ¿ya? Aquí el director técnico es su elemento principal porque él es responsable de lo que ocurre en el establecimiento. Y por lo tanto tiene que estar definido ante la Seremi de Salud un director técnico específico que cumple ciertas características, ¿ya? Y es responsable entonces ante nosotros de que el hogar funcione bajo las condiciones que fue aprobado en su formalización, ¿ya? Y aplicar las normas de funcionamiento que se le han indicado previamente, en observancia a reglamentos determinados y el Código Sanitario. Uno de estos elementos principales que tiene que tener el director es que él está obligado a tener una ficha de todas las personas que ingresen en que se definen, bueno, sus características generales, sus condiciones de salud, ¿ya? Sus condiciones de si es autovalente o no es autovalente, y las indicaciones médicas que tiene este paciente deben estar establecidas en esta ficha clínica. Este es un elemento principal y por lo tanto nosotros vamos a fiscalizar cuando hacemos esto que esta ficha esté presente. Pero hay que distinguir que lo que exige la autoridad sanitaria es que cada persona tenga esta ficha, pero el contenido de la ficha es un resorte médico que está amparado por la ley, por los derechos de los pacientes. Es decir, el contenido de los aspectos médicos de la ficha solamente pueden ser conocidos por ley, por el médico tratante, por el paciente o sus familiares. Ninguna otra autoridad, salvo los tribunales de justicia, pueden intervenir en el conocimiento de esta ficha. Por lo tanto, lo que le corresponde a la autoridad sanitaria es velar de que exista este elemento, que es central. Este elemento está así, está definido, etc. Y todo lo que ocurre en eso, el cumplimiento de la ficha, es responsabilidad del director técnico frente a quien haga una denuncia o un reporte o una solicitud, que debe ser el director técnico el que responde de esta situación. Además de esto, personal idóneo y en cantidad suficiente, depende de la cantidad de pacientes, la cantidad de personal que tiene que administrar, que tiene que velar por el apoyo de los adultos mayores que pueden tener distintos grados de autovalencia, y además turno de personal, ¿ya? Siempre debe haber personal de turno que corresponde según la cantidad de pacientes que exista, etc. La próxima. En la región metropolitana existen 448 OREAN autorizados. La fiscalización de la Seremi se realiza a través de su departamento de profesiones médicas y existen 8 personas fiscalizadoras para los ELIAN, pero que no son exclusivamente para los ELIAN, sino que para todas las actividades de fiscalización, que son alrededor de 35 entidades o actividades diferentes. Léase todas las salas de procedimiento de las clínicas, hospitales, institutos de belleza, locales de tatuaje, centros de diálisis, centros de rehabilitación de consumo, perjudicial de alcohol y drogas, laboratorios clínicos, laboratorios dentales. Por lo tanto, existe un conjunto de actividades que son fiscalizadas por la Seremi de Salud con estos mismos 8 funcionarios y que cada uno de estos centros tiene condicionamientos, reglamentos,
requisitos diferentes, particulares y específicos. Respecto a las fiscalizaciones del año 2016-2017, tenemos que en el 2016 fueron fiscalizados 187 LDAM. El 2017 a la fecha 172 LDAM. Ahora, eso es el centro fiscalizado, pero cada centro fiscalizado puede tener una fiscalización o varias fiscalizaciones, dependiendo de la situación, si se hizo un sumario, no se hizo un sumario, si se cumplió el requisito, y según la determinación de si es algo menor o mayor el problema que existe para este funcionamiento. Y por lo tanto, las fiscalizaciones, las actividades de fiscalización fueron 372 para el año 2016 y 335 a la fecha para este año. Eso da aproximadamente 2 fiscalizaciones por el DIAN en promedio. Sumario sanitario. En 2016 se realizaron 168 sumarios y a la fecha también tenemos 168 y hemos prohibido el funcionamiento en el año 2016 de 29 el DIAN y el 2017 de 41 el DIAN. Quiero aclarar el concepto de prohibición de funcionamiento. Ustedes habrán visto a veces que a los CEREMIS de Chile nos corresponde prohibir el funcionamiento, como ayer hicimos con un local de juguetes, en el cual prohibición de funcionamiento significa que ese recinto no puede seguir haciendo su actividad, pero sí puede estar abierto para que se hagan los cambios, las mejoras que ellos pueden hacer, las personas. O sea, si le decimos, usted tiene infraestructura en malas condiciones, no puede funcionar en la venta de juguetes, pero sí pueden entrar los trabajadores, los funcionarios a operar. Por lo tanto, no es clausura. Ahora, respecto del ELIAN tiene una particularidad, porque en el ELIAN no se puede clausurar un ELIAN porque no corresponde, no es posible, la ley especifica que no podemos dejar a un conjunto de personas, adultos mayores que son dependientes, sin personal. Es decir, hay un proceso de prohibición de funcionamiento. No podría ser absurdo, ¿no es cierto?, pero lo voy a decir de todas maneras para que mejor explicar, que se cierra el ELIAN y los adultos mayores son puestos ¿dónde? En la calle o donde sea. Eso no, la ley no lo permite y no ocurre. Por lo tanto, el significado de funcionamiento es que se impide el ingreso de nuevos pacientes y se da un periodo de tiempo para que se normalice la situación del ELIAN. El ELIAN sigue funcionando, pero está prohibido que puedan ingresar nuevas personas y eso es motivo de nuestras fiscalizaciones posteriores. Respecto al ELIAN Cordillera, quiero señalar una cronología a través de oficio y señor presidente, si esto ya es totalmente conocido lo puedo omitir, pero lo voy a seguir. Ingresó a nuestro subdepartamento el 4 de abril, se solicitó una visita inspectiva al ELIAN Cordillera de los Andes, ubicado en Santa Rosa número 637, comuna de Puente Alto, por irregularidades en este escenario, ¿ya? Y cabe señalar que la autorización sanitaria otorgada de parte de esta Secretaría se encontraba a nombre del Hogar, Fundación del Hogar de Cristo, y no, como se nos pedía, a nombre de esta institución que se llama AMCAS. ¿Ya? O sea, aquí se nos llegó este oficio a nombre de AMCAS y para nosotros fue ubicar todo un problema porque no tenemos a AMCAS inscrito en nuestro registro y qué obligación de tener esto del ELIAN, decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces hubo un proceso de identificación interna de qué ocurría porque se nos estaba solicitando fiscalizar algo que no está en nuestro registro, por lo tanto para nosotros era algo, una ELIAN o una instancia irregular que no tenía acreditación, no tenía autorización sanitaria, hasta que se produjo el fenómeno en que nos encontramos con que se había producido un cambio de dueño que no había sido autorizado por nosotros, que no teníamos conocimiento de esta situación. El 28 de abril, entonces, los funcionarios de esta Secretaría realizaron visita inspectiva al establecimiento, encontrándose además en ese momento con 2 funcionarios del SENAMA, por lo que el recorrido se hizo en conjunto con ellos y se constató una serie de deficiencias e infracción al Decreto Supremo 14 del 2010, por lo que se inició un sumario sanitario y se dejó la medida de prohibición de funcionamiento. En ese momento ya no podían ingresar más pacientes. En esta visita se detectó además que había otro administrador, diferente del registrado,
que es la agrupación de AMS, que en ese momento se constató, pues nosotros como autoridad sanitaria tenemos que constatar, nos pueden informar, pero tenemos que verificar en terreno directamente la situación legal que está ocurriendo. La próxima. Por solicitud de fiscalización y verificación de la sentencia que está ahí descrita del 17 de mayo, se acude a una visita inspectiva del establecimiento el 21 de junio, constatando que cuentan con nueva administración. Nuevamente, en las visitas de control que se hace después que se prohíbe el funcionamiento, ¿ya? Se define, se hace un sumario, se prohíbe el funcionamiento y se visita nuevamente para ir haciendo un control de que las medidas que hemos tomado se están cumpliendo, ¿ya? Y se constata en ese momento que había otra instancia ahora, que se llama Fundación de la Familia de María, y que se encuentra en ese momento reuniendo los antecedentes para ingresar la solicitud formal de cambio de razón social ante nosotros, ¿no? Esta instancia hace la gestión y en ese periodo está haciendo esa gestión para ser reconocido por nosotros y avalar el cambio de administrador. A través de la solicitud tanto que está allí, se ingresa a esta Secretaría la razón social del nuevo administrador, ¿ya? El 1 de julio del año 2016. Por solicitud de cambio en razón social, fecha del 14 de julio, funcionarios de esta Secretaría realizan una nueva visita al establecimiento, constatando la subsanación de deficiencias encontradas en la visita del 24 de abril próximo. Y con fecha 19 de diciembre de 2017, por solicitud de alzamiento de provisión de funcionamiento establecido de las resoluciones que están ahí descritas, se realiza fiscalización constatando el cumplimiento de las observaciones, en razón de lo cual se procedió a alzar dicha medida. Perdón. Con fecha el 11 de septiembre de 2017, se visita el establecimiento en visita inspectiva, aplicando una pauta de vigilancia, constatando que el establecimiento cumple con el decreto respectivo, dejando algunas observaciones en acta. Actualmente el establecimiento de larga estadía para adultos mayores Cordillera de los Andes se encuentra bajo la responsabilidad de la Fundación La Familia de María, siendo el director técnico don Felipe Medina Saldaña, de profesión trabajador social. Resolución de autorización tanto del 2013 para un cupo máximo de 98 camas. Se mantiene esta situación. Certificado de cambio de razón social, donde el nuevo administrador es Fundación de Familia María, y las últimas observaciones fueron subsanadas según consta en acta de visita del 11 de diciembre de 2017, encontrándose este LIAN en condiciones, de nuestro punto de vista de fiscalización, de funcionar con normalidad. Me parece necesario también hacer presente que algunos datos, para mejor entender, y esto es corto también, son adultos mayores las personas de 60 años y más, por lo tanto son las únicas personas que pueden ingresar a estos recintos, y residen en estos hogares adultos mayores que requieren de protección y cuidado a fin de velar por su salud, funcionalidad y reforzamiento de capacidades. Ya dije que requieren lo de la autorización sanitaria, que tiene una vigencia de 5 años, que es renovada automática y sucesivamente por periodos iguales, mientras no sea expresamente dejada sin efecto. El reglamento dispone que deberán comunicar a la autoridad sanitaria al menos 20 días de anticipación a su ocurrencia el cambio propietario director técnico, cuestión que no ocurrió en esta oportunidad. El director técnico es el responsable ante la autoridad sanitaria del buen funcionamiento del hogar en cuanto a la aplicación de normas sanitarias, todo lo que es médico, vigentes, y de la observancia del Código Sanitario. Es obligación del director técnico registrar al momento de ingreso del residente su funcionalidad, velar por sus derechos y deberes, establecer un plan de salud, establecer y hacer cumplir el protocolo para enfrentar urgencias médicas, determinar plan nutricional, cuidar que la ficha clínica del residente se encuentre al día, coordinar y asegurar la atención de salud primaria, gestionar red de derivación a centros de salud cercanos. Esas son responsabilidades del director técnico. Lo que nosotros hacemos es que el director técnico tenga conocimiento y exprese que esta situación ha ocurrido, lo certifique que ha ocurrido, él lo dice, él es el responsable de esta situación. La Seremi de Salud debe velar el funcionamiento de estos establecimientos y fiscalizar el cumplimiento, como dije, de una serie de puntos que ya mencioné. Y para terminar, es preciso indicar que bajo esta administración de Seremi de Salud
ha informado en 2 oportunidades a esta Cámara de Diputados sobre este establecimiento. La primera vez en el ordinario 4285 del 23 de junio del 2016, mediante el cual se dio respuesta a lo requerido por el diputado señor Leopoldo Pérez, quien solicitó que se indicara el programa de fiscalización del último año del establecimiento Cordillera Los Andes, que se realizara una fiscalización inmediata de las condiciones de salud en que se estaba desempeñando la gestión de corporación a cargo y el estado de salud de los adultos mayores que se encontraban en dicho establecimiento. La segunda vez se informó a través del ordinario 4494 de fecha 5 de julio de 2017 a los diputados señor David Sandoval Plaza y señora Claudia Nogueira Fernández, lo requerido por ellos en cuanto que indicara cuántos funcionarios de esta Seremia de Salud se encontraban disponibles para fiscalizar el buen trato y cuidado de los adultos mayores que residen en establecimientos a cargo de Senama, tanto a nivel nacional como regional, que se les permitiera íntegramente los informes de las fiscalizaciones realizadas al establecimiento Cordillera Los Andes, entre otras solicitudes. Ambos informes se repitieron por conducto regular a través de la Subsecretaría de Salud Pública y deben estar aquí en la Cámara estos reportes que nosotros entregamos. Por otra parte, esta Secretaría fue requerida por la Contraloría II General de la República a fin de que evacuara respuesta respecto de la presentación de doña Paloma Marín, quien en calidad de representante de AMSCA reclamó en contra de las resoluciones 3887 y 6855, ambas dictadas por esta autoridad sanitaria el año 2017, mención que hice ahí. En razón de lo anterior se informó a la Contraloría que se instruyó sumario sanitario número 2031 del 2016 en contra de la Fundación AMSCA, el que finalizó con la sentencia número 3887 antes mencionada, aplicándose multa de 160 UTM al establecimiento y de 40 UTM a la directora técnica, además de la medida de prohibición de ingreso de nuevos pacientes, que posteriormente a través de la resolución número 6855 del 2016 y 3182 del 2017, se resolvieron respectivamente recursos de reposición y recursos extraordinarios de revisión, siendo ambos denegados, verificándose el pago de la multa por parte de la directora técnica del establecimiento. El otro pago no ha sido hecho y se encuentra en el Consejo de Defensa del Estado. Que habiendo esta Seremia de Salud actuado, comillas, Contraloría dice, que habiendo esta Seremia de Salud actuado en el marco de las competencias del DS 14-2010, le confiere e instruye un sumario sanitario respectivo, en el cual la sanción aplicada se terminó ponderando debidamente los antecedentes y circunstancias del sumario. La propia Contraloría concluyó que esta autoridad sanitaria actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, que no se advirtieron irregularidades en la tramitación, por lo que se desestimó la reclamación efectuada por la señora María. Y es cuanto puedo informar. ¿Alguien va a agregar algo? ¿No? ¿Cómo? Los documentos están disponibles para la Cámara. Están disponibles. ¿Documentos? Sí, están disponibles. Están disponibles, sí. Ofrezco la palabra, señores diputados. Osvaldo Andrade. Después acá. Yo quisiera hacerle dos consultas. Una, el director, el representante de AMSCA, aquí en 2 o 3 ocasiones ha señalado que no hubo disposición de capacitación de parte de la autoridad. Ha sido una crítica más bien general. Yo quería preguntar si esa es una obligación de la autoridad, en particular ahora de la autoridad sanitaria, de entregar alguna capacitación a al personal o a las instituciones que administran estos hogares. Segundo, quiero preguntarle de quién es la obligación de informar el cambio en el titular de la administración, porque en este caso en varias ocasiones usted señala que solo en la visita inspectiva se encontraron con que había una institución distinta a la que ustedes tenían registrado. Y no sé si es obligación de ellos o es menester que sea Senama quien informe aquello, porque finalmente el cambio alguien lo autoriza. Tercero, yo entiendo, usted señala que hay un proceso de la autorización sanitaria que se llama formalización. Ustedes tienen que hacer esta
esta formalización cada vez que hay un cambio en el titular o es algo que acompaña al establecimiento prescindiendo del titular que administra el establecimiento? Sí, y puedo hacer 10, no se preocupe. A ver, espere. Yo me voy a acordar, si son malas voy a anotar para poder ser la Yo se lo sugiero porque como usted señaló que después de los 60 se tiene este carácter y los dos estamos en esa lógica, yo tengo la costumbre de anotarla. Se lo recomiendo como, no solo en esta ocasión. Quería además preguntar lo siguiente. En el cuadro que usted nos muestra de fiscalizaciones, acá está, señala, son 448 los establecimientos que hay en la región metropolitana de estas características. Ustedes han fiscalizado aproximadamente la mitad. No necesariamente son la mitad de los establecimientos, porque como usted señala, en algunos casos puede tratarse de fiscalizaciones respecto del mismo establecimiento. Asumamos que a lo menos es la mitad. De ser así, se han generado sumarios administrativos en casi el 90% de esos casos. De 187, el año del 2006, 168 terminaron con sumario. El 2017 de 172 terminaron con sumario 168. O sea, pareciera ser que es habitual o es reiterado el hecho de que se generan sumarios cada vez que hay una fiscalización y se hacen muy profusamente, casi en el 90%. Y en un cuarto, más o menos, un 25%, se decreta prohibición de funcionamiento, de ingreso de nuevo. Es decir, aparentemente estamos en una industria donde es común la irregularidad, toda vez que si en el 90% terminan con sumario, claramente hay una cierta propensión a no respetar la norma. Si uno extrapolara el dato y se fuera a los 448 y mantuviésemos el criterio de que en un 90% de las visitas inspectivas terminan con sumario, estamos en una situación compleja, porque implicaría, estoy extrapolando, implicaría que de los 450 que hay de autorizados, de tener la capacidad de poder inspeccionarlos a todos. Yo entiendo que con 8 ese y más el resto de las tareas no es fácil, pero de ser así, deberíamos concluir que en un número muy importante, casi el total, el riesgo de que existan irregularidades que culminen en sumario administrativo, con sanción, obviamente, y que una parte importante, más de un cuarto al menos, tengan la perspectiva de una prohibición de funcionamiento, da cuenta que estamos ante una... Lo de la industria suena feo, hagamos una... no sé cómo llamarlo, pero esta tercerización de los servicios del Estado, por decirlo así. Pareciera ser que es una conducta relativamente común, la infraccionalidad. Y estamos hablando solo en el área sanitaria, probablemente si invitáramos a la Dirección del Trabajo nos haría probablemente un panorama no necesariamente más auspicioso. Quisiera preguntarle una opinión suya al respecto, porque a mí los datos me dejaron bien preocupado. Y, por cierto, en la medida que el presidente lo autorice, si el director del Senama pudiera también dar una mirada respecto de este aspecto en particular. Presidente, gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra a Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados y al señor Seremi Salud Metropolitano, y yéndonos al caso concreto de la comisión investigadora que nos convoca. Cuando usted explicaba el proceso de fiscalización que realizan a este tipo de instituciones, hablaba de la ficha técnica, o sea, de la ficha clínica, que es el elemento central a objeto de tener la información de las personas que están, siendo atendidas. Si bien no pueden entrar en el contenido mismo por la ley de deberes y derechos de los pacientes, ¿cómo constatan ustedes, una primera pregunta, cómo constatan ustedes la existencia de esa ficha? O sea, si no pueden
leerla, digamos, verla, solamente basta que el director del establecimiento les diga, mira, aquí está un papel, o si es electrónica, o si es un cartón, no sé cómo será el mecanismo que usa la ficha, porque yo imagino que los fiscalizadores tendrán que constatar que el señor Juan Pérez, de 78 años, de 80 años, que padece una enfermedad determinada, está ahí y seguramente lo irán a ver en qué condiciones está. Y esto, perdón, presidente, lo quiero hacer por el caso que desencadena, que es el fallecimiento de don Raúl González. El mismo día, media hora antes, que sus fiscalizadores, digamos de la Seremi Metropolitana de Salud, estaban en el IAM realizando la fiscalización, fallece don Raúl González. Y yo quisiera saber, conjuntamente con el tema de la ficha clínica, si ustedes en esa fiscalización, sus fiscalizadores, les informaron. Entiendo que sí, porque posteriormente hay un informe de la Seremi en el sentido de que aparentemente no se habrían cumplido con los tratamientos, porque deben haber leído la ficha, que en el propio Hospital Sotero del Río, donde había sido atendido el señor González, de acuerdo a su estado de salud, no se le encontró la sonda nasogástrica por la cual él debía ser alimentado, dado su Alzheimer avanzado y otra serie de complicaciones gástricas que él tenía. Y por lo tanto, este señor fallece media hora antes, según consta en el parte de fallecimiento, de que llegara justamente se realizara la fiscalización por parte de la Seremi. Entiendo que esta persona, de acuerdo a declaraciones posteriores de los propios funcionarios, fue llevada a una sala distinta a la que habitualmente estaba él, y yo no sé si los fiscalizadores, y lo hicieron en el minuto de la fiscalización, constataron que no estaba la sonda nasogástrica y por lo tanto una de las probables causas de muerte había sido la falta de alimentación, que se calcula en 9 días, que habría sido una de las causas de fallecimiento, entre otras, con unas fallas hepáticas del señor González. Si eso lo constataron ustedes producto de esta fiscalización. Y esto va justamente amarrado a la primera pregunta, que era el hecho de la ficha. O sea, ¿cómo constatan ustedes la existencia de la ficha, que no es solamente física, sino que reúna los requisitos de información básicos que usted explicaba en el proceso de fiscalización que debe hacer la Seremi, independiente u otros ELIAM? Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a la diputada Denise Pascal. Gracias, presidente. Bueno, yo me sumo a la inquietud del diputado Andrade con respecto a la cantidad de ELIAM que son fiscalizados y en condiciones de no poder funcionar. Pero tengo otras inquietudes también. Cuando ustedes hablan de personal idóneo y en cantidad suficiente, ¿cuánto personal ustedes consideran por enfermo o por paciente dentro de un sistema? ¿Cada cuántos pacientes tiene que haber uno? O sea, ¿cuál es más o menos la relación del personal con respecto al número de personas instaladas? O sea, no puedes decir 5 porque hay 20, sino cada cuántas personas se considera una. Y ustedes hablan de turnos también. ¿Qué significa que tengan durante el día una cantidad de personas y en la noche baja ese número de personas? ¿Cuántas personas deberían de quedar en la noche para poder atender ese número X de personas? O sea, ¿por cuántos enfermos hay una persona durante el día, en los diferentes turnos y durante la noche? ¿Ya? Lo otro es que ustedes hablan de las fiscalizaciones de la Seremi de Salud y del Subdepartamento de Profesiones Médicas. ¿Ya? ¿Cuántas personas hay en esa fiscalización de las profesiones médicas para poder llevar a cabo esta fiscalización? Porque es diferente que vaya un personal con características médicas a que vaya un abogado a ver las normas generales. O sea, hay una mirada distinta, ¿ya? ¿Con cuántas personas ustedes cuentan? Tienen 448 LIAM, o sea, no es menor el número que tienen, pero no sabemos cuántos fiscalizadores desde la profesión médica tienen para poder realmente fiscalizar de una manera adecuada ya este tema. Aquí dice que existen 8 fiscalizadores, o sea, la nada misma con respecto al número de LIAM. Entonces ahí uno le salta la duda con respecto al porcentual que ustedes tienen, ¿no es cierto?, de prohibición de funcionamiento o de condiciones realmente de sumarios mayores, esa situación que se va dando con respecto a esto. Y lo último es, ustedes
hablaban en que en una visita al ELIAN que nos llevó a esto, que es la cordillera de los Andes, detectaron que hay otro administrador diferente de la agrupación AMSCA, ¿ya? En la situación cuando hicieron las inspecciones correspondientes en el año 2016, tengo entendido por lo que yo leo acá, ¿no? ¿Ya? Pero en el año 2010 se inicia el sumario sanitario. 2010 dice aquí. No, se constató una serie de deficiencias en infracción. 2010, ya. Ya, 2016. Yo diría que en general eso, para partir. Nada. Ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Quisiera complementar mi pregunta al señor Seremi. Si en esa fiscalización del 28 de abril de 2016 el personal efectivamente pudo constatar el fallecimiento, porque fue media hora, yo sé que no es función de ellos, pero si pudo constatar el fallecimiento de don Raúl González. Gracias. Gracias. Don Carlos, aquí don Antonio Lepe, director de la agrupación médica social Chile Ayuda AMSCA, se ha quejado y se quejó en reiteradas oportunidades de la precariedad del equipamiento y la infraestructura que está dotado este establecimiento, y como que culpa a esta falta de condiciones de esta implementación, sobre todo el equipamiento, ya que usted habla de las camas, veladores, bueno, una serie de cosas. ¿Qué me puede decir respecto de eso? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Ustedes tomaron nota de las condiciones, de las buenas condiciones, malas condiciones, mal estado, buen estado de ese equipamiento, de esa infraestructura? Respecto a la fiscalización, ¿qué tipo de situaciones graves ustedes pudieron constatar respecto de la administración de AMSCA? Y tercero, me gustaría saber cómo ha funcionado la administración que lleva a cabo la familia, la fundación, la familia, si se han subsanado todas las situaciones y cómo marcha ahora el establecimiento de larga estadía de Cordillera. Le ofrezco la palabra para que responda a todas las preguntas, don Carlos. Ahí, sí. Les voy a pedir un poco de comprensión para poder, si me salto alguna pregunta, por favor. Así que y voy a tratar de partir por la primera. Existe los reglamentos y las normativas. Cuando una institución quiere pedir autorización para un ELIAM, tiene que conocer toda esta normativa, porque son nuestras exigencias. Si la persona no entiende algo de esto, bueno, consulta. Ahí dice, porque el proceso de formalización no es tan rápido, no es un proceso más o menos largo de error y ensayo. Es decir, la persona dice, bueno, pero tengo que tener estos baños, tengo que tener timbre, tengo que tener este tipo de cocina. Hay un proceso en la formalización que puede demorar a veces varios meses, ¿ya? Para que depende de la capacidad o de la importancia o de la experiencia que tenga la empresa o lo que sea que quiera instalar este ELIAM, lo pueda establecer. Y tiene que cumplir todas las normativas. En la práctica eso es una especie de capacitación también. Pues nosotros estamos distribuidos a explicar, pero nosotros no realizamos capacitación propiamente tal, pero sí acompañamos a las personas interesadas para explicarles cuál es el reglamento, cuál es la normativa. Y en el reglamento queda establecido una serie de condiciones que ellos deben cumplir a futuro, como por ejemplo el mismo caso de que tengan una ficha de los pacientes, que ellos si se retiran y se va a producir un cambio de administrador, con 20 días de anticipación tienen que informarnos a nosotros,
y nosotros tenemos que autorizar ese cambio. No es una nueva formalización, sino que es una actualización de la formalización, porque cuando nosotros hacemos un sumario se lo hacemos a esa institución, a ese administrador técnico. Cada vez que ocurre un cambio tienen que informarnos nosotros. Y lo que ocurrió aquí es que como no se nos informó, nosotros aplicamos un sumario, que el sumario se estableció una multa de 140 UTM y de 50 y de 40 UTM para el administrador en ese momento, porque no se informó, correspondía que se informara. Y además se terminó en la prohibición de funcionamiento de nuevos ingresos, ¿ya? Eso es lo que puede decir, pero un rubro de capacitación de la Seremi propiamente tal no es nuestra función, no está establecido, ¿ya? Pero sí asesorías. ¿Quién tiene que informar de este cambio? ¿Quién es el responsable del ELIAM? La institución que lo solicitó y el jefe técnico de esta institución, el responsable. Él tiene que decirnos a nosotros que se va a producir un cambio. Y como no lo hizo, le pasamos una multa. O sea, reitero, esta persona es la responsable de que pasa en todos los aspectos de este bien y queda establecido por la ley, y la ley también le define a él normas que él debe conocer cuando accede a este cargo. Cuestiones que no se cumplieron aquí. Esto es independiente del proceso de supervisión que hace Senama, que yo entiendo que va por una línea complementaria, paralela, pero que yo, disculpa, no conozco en el detalle, ¿ya? Pero sí frente a nosotros tenemos autonomía. Usted no cumplió, señor, multa, ¿por qué no cumplió? Y este señor, Lepe, que entiendo que es el mismo, ¿no? De AMSCA, no acusa creo que a Senama y por lo menos a nosotros de incumplimiento normativo o de exceso de atribuciones o exceso de multa o exceso, y él arguye, como decía usted, que el recinto no tenía la infraestructura, no tenía una serie de condiciones, lo cual es como una autoacusación. Porque si yo me hago cargo de esto, pero no tiene, pero usted es responsable de esto. Entonces se está autoacusando, como que no hay un entendimiento de que si él asume, tiene que aceptar que todo lo que está ahí es su responsabilidad, no responsabilidad ni del Senama ni la Seremi de Salud. Él es responsable. Y tal es así que en la acusación que hace la Contraloría le dice, no, pues señor, usted incumplió. La autoridad, por respecto de la Seremi, cumplió con la normativa. Está bien lo que le hicieron, señor. No sé si eso responde también su pregunta de respecto de que el señor Lepe se quejó de cuestiones de las cuales es responsable, ¿no? No correspondía y denota una falta de conocimiento del tema y de responsabilidad en el tema, que es increíble que él se autoinculpe de esta manera, no se dio cuenta. Yo creo que eso, no sé si estoy respondiendo, diputado, a su primera consulta, ¿ya? Respecto del tema de la cantidad de LIAMS y la cantidad de personal y la cantidad de sumario, la cantidad de prohibiciones de funcionamiento, y como explicamos aquí, estos 8 fiscalizadores, este es un sistema que puede ser perfectible porque los fiscalizadores se ven altamente exigidos para dar cumplimiento de fiscalizar una cantidad innumerable de actividades, y estos son los recursos que nosotros disponemos. Ahora, en el departamento existen 22 profesionales. En este departamento no hay médicos porque no está contemplado que la actividad médica, clínica, propiamente tal, la establezcamos nosotros. La actividad clínica y médica está establecida por otras regulaciones de otras instancias, y las instancias que tienen que ver con esto son las que tienen que ver con las relaciones contractuales entre paciente y médico, ¿ya? La Ley de Derechos de los Pacientes establece que cuando hay un problema con los médicos, cuando se cumple el tratamiento con funcionarios, ahí se establece un juicio, existe una, ayúdenme los abogados por favor, el proceso que se establece de mediación. Existe un procedimiento de mediación y eso... ¿Ah? Muchas gracias, le agradezco a usted. Y además este proceso... Muchas gracias. Usted está respondiendo sus propias preguntas, así que parece... Yo tengo convicción de algo que de la pasada lo que ella que la ratificara. Perdón, presidente. Bueno, además esto es una oportunidad de aprendizaje para todos también, ¿ya? Entonces,
el procedimiento, llamado el procedimiento de mediación, establece multas, sanciones, etcétera, y si este procedimiento de mediación, dígame, no es aceptado por alguna de las partes, esto va a la justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria determina, y el no aceptar la mediación ya es un punto en contra de la persona que no lo acepta. ¿Ya? Ese es el procedimiento que siguen todas las indicaciones médicas, por eso existe tanta rigurosidad de la reserva de la información clínico-médica. Ahora, si usted me dice que esto es suficiente o insuficiente, bueno, un juicio que tiene cada uno de nosotros de tener. Yo encuentro que nosotros hacemos con lo que tenemos una nueva, como una opinión, digamos. Damos cuenta, en general, de la situación en lo que compete a la Seremi de Salud respecto de estar estableciendo permanentemente que los OLEAN cumplan con ciertas condiciones mínimas. Ahora, no son sumarios a distintas personas, son a veces. Aquí tenemos como 4 sumarios en este OLEAN, o sea, un OLEAN puede tener en el transcurso del año varios sumarios distintos y varias fiscalizaciones, por lo tanto no es 50% exactamente. Y la prohibición de funcionamiento puede ser, de un tiempo se levanta la prohibición, se aplica nuevamente, es un proceso continuo, ¿ya? Y obviamente que uno aspira siempre a tener más recursos y ser más riguroso, y el resultado es, bueno, lo que tenemos en Chile hoy día, de una situación complicada con los adultos mayores, y estos son los recursos del Estado que a mí me parecen que son adecuados al momento, pero podrían ser mejores. ¿Ya? No sé si ahondé en en lo que es la ficha clínica. La ficha clínica, que no si la llamamos clínica, pero no todos los adultos mayores tienen enfermedades. Algunos pocos son autovalentes y son sanos, pero es una ficha clínica en términos que sí nosotros, diputados, exigimos y vemos cuántas personas existen. Eso se hace en ese lugar porque tiene una cuota máxima, en este caso 98, no puede tener más de 98, sí menos. Y cada uno de ellos tiene que tener una carpeta, la cual nosotros solicitamos. Esta carpeta está identificado el nombre, el sexo, la edad, etcétera, y las indicaciones que tenga este paciente del diagnóstico de autovalencia, las indicaciones que tenga, que efectivamente está indicado que tiene un control médico, cómo se hace ese control médico. Pero el detalle mismo de el diagnóstico y su tratamiento clínico, médico propiamente tal, claro, que está a la vista, obviamente, lógicamente los funcionarios lo ven, pero no deberíamos nosotros entrar en esa competencia de ese tema porque es un tema privado, digamos, ¿ya? Ahora, cuando los funcionarios hacen esta visita, existe un concepto sanitario genérico que es que nosotros tenemos una responsabilidad sanitaria por sobre la ley, sobre otras consideraciones, etcétera. Cuando la autoridad sanitaria considera que hay una situación grave sanitaria, de riesgo inminente, ¿ya? Aunque la ley establezca, y ahí se nos produce un problema, la ley establezca que nos regimos por ciertos procedimientos, en algunas ocasiones el Seremi de Salud puede determinar otras acciones, digamos, puede solicitar o determinar una actividad porque considera que hay un riesgo mayor a la población. Esa es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, los datos de la ficha, el acta en que se establece lo que nos corresponde, pero comentarios que pueden hacer los funcionarios que están fiscalizando. Pueden hacer comentarios de otras situaciones que ellos consideren que son relevantes, que después son revisados en el sumario. O bien, si ellos consideran algo inminente, nosotros nos informamos inmediatamente de esa situación, cuestión que no ha ocurrido en estos eventos del OLEAN, ¿ya? Porque eso es una determinación, como te dijera, médica, sanitaria mayor. Hay un riesgo a la población mayor, hay un riesgo que nosotros puede constituir un peligro para esas personas, un conjunto de personas, es una actividad permanente. Y estos datos complementarios en la ficha, en el acta, sirven para ilustrar mejor lo que uno pudiera determinar, etc. Pero quiero decirles que este acta, que es la inspección de un fiscalizador, es el inicio de una investigación sumaria o de un sumario o de medidas que se toman de inmediato. Aquí se inicia un sumario en consideración de todo esto y se complementa
cosas que son al fiscalizador le parece adecuado mencionarlas. Pero en el estricto rigor, cuando se hace el sumario, ya que entra un abogado a revisar, y igual que en sumario, la contraparte que ha sido sancionada o tiene la posibilidad de apelar, de decir no estoy de acuerdo con esto, y nosotros lo escuchamos. Es un proceso largo, igual que la justicia. Se produce una discusión, una conversación y se modifican las multas, se aumentan las multas, se suspende la prohibición de funcionamiento. Aquí hay un proceso y ese proceso también es privado, hasta que queda resuelto que se puede hacer público. El proceso, porque en el fondo lo que estamos haciendo la autoridad sanitaria es sancionar a particulares, a personas, arguyendo la ley y arguyendo nuestro propio criterio, y estas personas, como en todo Estado de Derecho, deben tener la posibilidad de defenderse. Y nosotros la obligación de escuchar su argumento de defensa y ponderar lo que ocurre y tomar una decisión eso. Nosotros respetamos mucho ese derecho porque pueden haber errores, equivocaciones, y la responsabilidad puede ser no compartida o no tan grande para esa persona porque ocurrió una circunstancia específica. ¿Ya? Entonces, aquí hay un proceso, por lo tanto, el acta es un instrumento del proceso, que es una opinión del fiscalizador, que es analizada, revisada por el equipo jurídico, y cuando es necesario, cosa que es infrecuente, por este mismo CEREMI en algunas circunstancias, como en este caso, en que estoy entregando el informe más detallado al revisar todas las actas. Entonces, diputado, no sé si estoy respondiendo de su pregunta respecto de esta persona, porque el detalle le pediría a la señora Luisa que me ayudara si hay un detalle más específico. Pero quería entregar el concepto genérico, porque si hay una falla, quiero insistir, si hay una falla médica, o sea, que no hay una sonda, y se constata que no está porque lo vieron, porque fueron a ver el paciente y no tenía, y en la ficha decía que era sonda, y si se describe, bueno, eso es un complemento de la ficha, pero no es atributo o obligación, quiero decir, aunque parezca difícil de entender, de que esta CEREMI tenga que hacer un sumario por esa situación. Al que corresponde hacer el sumario es como lo dice la ley de derecho paciente. Aquí no se está cumpliendo una indicación médica. Y nosotros no somos médicos. Puede ocurrir, pero no tenemos la competencia suficiente para decir si está sanitariamente bien o mal, que estuviera esa sonda o no estuviera. ¿Ah? Solamente constatamos que decía que había sonda y no estaba puesta, que puede ser en ese momento que no estaba puesta, no sabemos si la sonda es permanente o no es permanente, y no sabemos otros antecedentes médicos, que yo entiendo que posteriormente han aparecido otros antecedentes médicos, pero en el estricto rigor de lo que nosotros hacemos como CEREMI, considero que nos atuvimos a lo que nos corresponde hacer, y estamos obligados a hacerlo así. Ya ven que la Contraloría nos fiscaliza, nos dice si está correcto o no, hoy también usted y otras instancias somos una entidad pública dispuesta a responder. Yo no soy... ¿Sí puedo seguir? Disculpe, no... A mí me encanta venir al paraíso, así que yo no tengo problema en consistir... pero yo creo que aquí hay una pregunta de connotación pública y yo quiero ser lo más preciso de poder responder todas las preguntas y definir para que ustedes tengan en consideración lo que uno dice, que todo es perfectible, podemos mejorarlo, tener más fiscalizadores, es una decisión que no me compete como una autoridad que ejecute la actividad. No sé si usted quiere informar o es necesario, diputado, no sé si es suficiente la respuesta. A ver, me quedan otras preguntas. A ver un momentito, a ver. Diputado Leopoldo Pérez, ¿usted quiere aclarar la pregunta? Sí, la respuesta? quiero dos cosas muy breves. La palabra al diputado Claudio Regada. Sí, con eso gracias, Claudio. Presidente, por su intermedio, sí, dada la respuesta que dio el CEREMI, si él nos pudiera, y tal como lo ofreció, hacernos llegar antecedentes respecto de la fiscalización o del acto de fiscalización del día 28, producto de las consultas que yo le hice, para tener más detalle. Usted nos explicó a nivel general cuál es el rol del fiscalizador, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, el tipo de acta, etcétera. Y que podrían ser constitutivos de un sumario o no, dependiendo de lo que su propia función fiscalizadora les determina. Y quisiera pedirle si nos puede hacer llegar a la comisión esa información. Y lo segundo, presidente, y dado que estamos ya en la hora de término,
Quisiera, por su intermedio, solicitar en la próxima sesión se invite al señor Aldo Sierra, que es un profesional auditor del Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque necesitamos esta comisión tener información que nos puede ser relevante para la investigación. Gracias. Antes de ofrecer la palabra al diputado Regada, quiero decirles que la próxima es la última sesión. Así que sería la última invitación y yo le pediría que se me facultaran para ver si es necesario invitar a otra persona, a otra autoridad, que me pudieran autorizar para que terminemos la próxima semana. Así que, ¿cómo se llama el caballero? Aldo Sierra. Don Aldo Sierra, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo. Diputado Claudio Arregada, nos quedan Gracias, presidente. 5 minutos. Saludar al director de salud por su intermedio, al director del Senama. Lo que queda demostrado, primero disculpa por mi atraso, ¿no? Me encontré con la legítima protesta de los trabajadores del metro a Rancagua. Ahí nos tuvieron unos buenos minutos para hablar. Lo que queda demostrado por parte del servicio es que ellos tienen 8 fiscalizadores para 448 centros de adultos autorizados, además de la otra cantidad de tareas que tienen. Hasta los tatuadores lo tienen como. Y yo como diputado de la región metropolitana fui al director y a la asesora a plantearle los problemas que teníamos con los adultos mayores que sufren el mal de Diógenes. Y él me agrega y me dice, me dan una charla, yo no tenía idea de los adultos mayores que sufren el mal de Noé, que son los que acumulan animales y a veces terminan mordidos por los propios animales. Entonces, y un servicio tan pequeño con tan pocos recursos, en un país que crece vertiginosamente hacia los adultos mayores y que no asumamos esto con la responsabilidad que esto tiene. Porque es importante esta comisión, porque va a quedar establecido, presidente, a través de las conclusiones de ella, de esta preocupación que debe ser una ocupación urgente. Porque aquí estamos hablando de los autorizados. Pero en la población Malaquías Concha, nosotros encontramos 3 clandestinos, ¿ya? Donde había una persona que abusaba de otros adultos mayores. Son centros de adultos mayores clandestinos, de gente que los va recogiendo, que en fin, cometen todo tipo de cosas. Entonces esto es realmente urgente, hacer que esta comisión investigadora sirva para no solo haber establecido claramente cuáles son los límites de responsabilidad de lo que le corresponde al Senama y que es distinto a lo que le corresponde al Servicio de Salud, en términos de responsabilidades de control sanitario especialmente. Pero no nos podemos quedar en esto, o sea, tiene que haber una expresión, y yo me alegro que ahora vamos a tener un aliado para el adulto mayor en el Senado, porque ha sido tu preocupación constante, pero esto no puede quedar en esto, o sea, no puede ser, porque esto es tremendo. Hay barrios donde tenemos muchos que a veces se denuncia, pero a veces, la mayoría de las veces, permanecen por largo tiempo estos centros clandestinos, y con 8 inspectores, y el mismo inspector para los carros del mote con huesillo, el mismo inspector para la peluquería, el mismo inspector para los hospitales, para los choripanes. O sea, entonces aquí, imagínense, sí, dos servicios tremendamente disminuidos, sin recursos, sin dotación, sin buena política de recursos humanos y remuneraciones, 2 grandes servicios urgentes para este país que no son capaces, imposibles. A la región metropolitana solo, 8 inspectores, imagínate. Eso nomás quería decir. Gracias, diputado Rega. Por último, diputada Marcela Hernando, nos quedan 4 minutos. 1 minuto, presidente. Quisiera relevar que hace varias sesiones yo hice solicitud al Ministerio de Desarrollo Social y también al Ministerio de Vivienda respecto de una fiscalización que se hizo y que dio origen a un informe de Contraloría en enero del 2016, y nada de eso que consultamos en esa sesión ha sido respondido, ni por escrito ni de otra manera. Yo quiero hacerle entrega a usted del informe de Contraloría de enero del 2016 a propósito de las casas tuteladas que se debían mantener entre el Serviu y el Senama en Antofagasta, y además solicitar que se insista en la consulta respecto de lo que pasa con el ELEAM de Antofagasta.
Gracias. Ahí. Bien. Ya. No nos queda tiempo para la respuesta. Ahora, si en un minuto pudiese responder algo. No, entonces. Ahí sí, no hizo una solicitud, diputado. Es que hay una, yo como mi autoridad, la subsecretaría del Ministerio de Salud, existe un procedimiento que, para que ustedes sepan que yo tengo que responder, usted me hace la pregunta, y yo tengo que responderle, y la subsecretaría, o sea, yo le hago la respuesta a la subsecretaría, y la subsecretaría le responde a usted. ¿Ya? Hay un procedimiento que estoy obligado a hacer, porque si no me tiran la oreja. ¿Ya? Así que si esta solicitud, porque nosotros, yo entiendo que la solicitud que usted hizo ya fue respondida y recogida por usted. Aquí yo lo tengo anotado. Entiendo que sí, ¿ya? Que la hizo el diputado el 23 de junio del 2016. Nosotros respondimos eso a través de la subsecretaría. Esta sería una nueva consulta. Ya, por favor, le ruego que utilice el procedimiento para que no tengamos esa dificultad. Bien, a ver. No, lo voy a hacer simultáneamente, o sea, al Ministerio de Salud y a nosotros, pero nosotros estamos obligados, pero tiene que ser un documento, porque si no, mi subsecretario me dice, aquí hay un procedimiento formal, él debe estar enterado, el subsecretario, de lo que nosotros estamos respondiendo. Pidámoslo otra vez de la comisión, sí. Vamos a pedirlo otra vez de la comisión. No sé si hay alguna pregunta de que... Bueno, a ver, todo, que me falte más específico. Ya estamos al término de la hora de la sesión. Respecto de la petición de la diputada Hernando, ¿le puede responder respecto del sumario? Al Ministerio de Desarrollo Social. Y el otro es respecto del Ceremi de Antofagasta, que estaría encantado que lo invitaran. Todo, por favor, le rogaríamos entonces que conteste por escrito todas las preguntas que no han sido respondidas o las dudas que quedaron. Por supuesto. Todo, sin ninguna exclusión. Así que, bueno, le agradecemos su presencia, como también a su equipo que los acompaña, como también al director del Senama que está presente aquí con nosotros. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.